Mi nombre es Axel de la Fonseca. Hago equipo con Jorge Cisneros de la materia Embebidos. Y esta es la práctica número 4, que es el cruce de trenes. Lo dejaré aquí para que vean la descripción completa, pero en sí el funcionamiento es con el control de un cruce de trenes, que pues obviamente solo va a pasar un tren a la vez. Entonces tenemos las entradas que son los sensores B0 y B1, y las salidas serían los semáforos T0, T1 y la barrera. Entonces, si viene el tren del lado derecho, va a pasar el sensor y el sensor activa la salida T0, bueno, el semáforo del lado izquierdo, el semáforo del lado izquierdo se detiene y a su vez la barrera, la barra, la pluma pues se baja en la carretera y pasa el tren. En dado que los dos trenes llegan al mismo tiempo, se le da prioridad al tren número 0. Y bueno, como se tiene que hacer una máquina de Moore, se realizó la tabla de estados. Acá tenemos dos estados, las entradas que es B0 y B1. El primer 0 representa B0 y el segundo B1. Son todas las posibles combinaciones para las entradas. Aquí está el bloque de transición de los estados, y para las salidas lo mismo, se consideran todas las posibles combinaciones de entradas, y las salidas son: el primer bit es T0, el segundo es T1 y el tercero es B, que es la barra. Entonces, para el primer estado, que es el estado inicial, cuando todo está apagado, cabe destacar que las señales están en alto, o sea que prendido es 0. Bueno, el, 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 el sensor activado es 0. Entonces, si tenemos 1, 1, aquí en este caso, el estado inicial se va a quedar en el estado inicial, que es donde las salidas es 1, 1. De hecho, en cualquier estado, si tenemos 1, 1, vamos a regresar al estado inicial. Y en el estado inicial de salidas vamos a tener siempre 1, 1, 1. O sea, los semáforos apagados y la barrera igual apagada. Después tenemos que si tenemos 0, 1, que es cuando va a pasar el tren 0, vamos a pasar al estado 1. ¿No? En cualquier caso, si tenemos 0, 1, vamos a pasar al estado 1. Y en el estado 1 vamos a ver que va a pasar el tren 1. Entonces, el semáforo para el otro tren se va a activar, que es el T0. T1 no se va a activar porque es el semáforo del tren que va a venir de ahí. Y la barrera se va a bajar, ¿no? Después, para el mismo caso, en 0, 0 vamos a tener igual, va a pasar S1 y las mismas salidas, porque sabemos que cuando los dos trenes vienen al mismo tiempo, se le da prioridad al tren 0. Después, para el último tren, es cuando se activa B1. Entonces, en cualquier caso, vamos a pasar a S2, y en S2 vamos a tener la misma salida, bueno, similar a esta, pero ahora va a estar desactivado el semáforo 0. Entonces vamos a tener activado el semáforo 1 para que se frene el tren 0 y la barrera. Y pues esta es la tabla de estados. Vamos a pasar al código. Y bueno, aquí tenemos el código en cuartos. Es básicamente la tabla expresada aquí en el código. Entonces tenemos de señal de entrada una señal de reloj, una señal de reset, los sensores de los trenes B0 y B1, y de salida en tipo reg, la barrera T0, T1 y una variable que nos indique en qué estado estamos. Entonces declaramos, solo necesitamos 2 bits para los 3K, 3 estados. Entonces el primer estado es 0, 0, el estado 1 es 0, 1, el segundo estado es 1, 0 y estado basura. Entonces aquí tenemos nuestro bloque de transición, que como es una máquina de Moore, la transición de un estado
solamente depende de la señal de reloj, ¿no? Y aquí lo tenemos. Entonces aquí el bloque always va a ser un post edge de la señal de reloj cuando pase alto. Si ponemos reset va a ser estado 0 y si no, el estado actual va a ser el siguiente estado. Y eso es básicamente nuestra máquina de estados, básicamente esto. Después aquí nada más declaramos qué queremos que haga en cada estado. Entonces agregamos un bloque always con un case que dependa de estado actual y damos las condiciones para cada estado. Entonces para el estado inicial, si tenemos de entradas 0, 0, el siguiente estado va a ser S1. Si tenemos 0, 0, 1, el siguiente estado va a ser S1. Igual, si tenemos 1, 0, el siguiente estado va a ser S2. Y si tenemos 1, 1, el siguiente estado va a ser S0. Entonces, esto básicamente es la tabla de estados traducida. Y como vimos en la tabla de estados, todos los estados, en cualquier estado, las entradas nos van a llevar al mismo estado. Lo que quiero decir es que esto, para el estado S0, las condiciones para estado S0 son iguales que S1 y son iguales para S2. Donde cambia son las salidas. Entonces aquí tenemos esto. Y pues metemos el estado basura. Después para el bloque de salidas hacemos algo similar. Primero inicializamos las salidas, todo en 0. Y también va a depender del estado actual. Cabe destacar aquí que las salidas únicamente dependen del estado actual o de la señal de reloj. No dependen de la entrada. Eso sería una máquina de Mealy. Entonces para este caso, cada estado tiene sus señales independientes, salidas independientes. Para el estado S0, que es cuando no hay ningún tren, todo está apagado, 1, 1, 1, todo. Y el estado va a arrojar estado S0, que es 0. ¿no? Después, en el estado S1 tenemos que va a pasar el tren 0, por lo que se activa T0 y se activa B. Recuerda que T0 es el semáforo para el tren 1 y el estatus es S1. Y para S2 lo mismo que esto, solo que al revés, la barra se activa y se activa T1 y B1 se mantiene apagado y el estatus es S2. Y hacemos el bloque initial para nuestra simulación. Y bueno, aquí tenemos nuestro código para la simulación. Declaramos nuestro tiempo y declaramos las tres variables que básicamente son las mismas del programa. Metemos nuestros tiempos, variables de tiempos, y hacemos una instanciación para conectar el programa con este programa. Y aquí básicamente solo vamos a dar valores iniciales a las entradas para que nos arrojen valores de salida. Entonces reset y la señal de reloj en 0, y obviamente pues hacemos una señal de reloj para poder tener esa respuesta. Entonces para el primer señal de reloj, para el primer ciclo, perdón, vamos a tener 1, 1, después vamos a tener 0, 1, después 1, 0 y después 0, 0. Y al final, perdón, 1, 1 otra vez, para ver otra vez el cambio, ya que aquí no se va a apreciar porque el estado inicial de por sí de la máquina va a ser 1, 1 con salidas 1, 1, entonces no se va a apreciar. Aquí lo podemos ver. Acá tenemos nuestra máquina de estados. Tenemos la señal de reloj, el estado, la entrada B0 del tren, la entrada B1 del tren 1, la salida T0, T1 y B, ¿no? Entonces, como vimos en nuestra máquina como vimos en nuestra tabla de estados, aquí tenemos las entradas. No va a cambiar hasta la señal de subida, pero aquí no se aprecia porque de por sí el estado inicial es 0. Pero podemos ver aquí que 1, entrada 1, entrada 2, 1, y las salidas van a ser 1, ya que es el estado inicial. Después podemos ver hasta acá. Justamente aquí cambia la entrada a la mitad del señal de reloj. Entonces tenemos 0, 1. Y la máquina de estados 0, 1 nos va a llevar al estado 1 y nos va a dar de salida
0, 1, 0, si no me equivoco. Aquí. Entonces, aquí tenemos 0, 1, pero aún tenemos 1, 1, 1 porque la salida solo van a cambiar hasta la subida de la señal de reloj, justamente aquí. Y aquí podemos ver que el estado cambió al estado 1, del 0 cambia al 1 y las salidas cambian a 0, 1, 0, como lo habíamos dicho. En el estado 1 las salidas van a ser 0, 1, 0, ya que va a pasar el tren 0. Después seguimos, aquí vuelven a cambiar las salidas y tenemos 1, 0. Para 1, 0 vamos a pasar al estado 2 según la tabla de estados y las salidas van a ser 1, 0, 0. Entonces, justamente no vamos a cambiar todavía de estado justo cuando la señal de reloj nos los indique, justamente aquí. Y vemos que pasamos al estado 2, que es cuando pasa el tren 1 y tenemos de salida 1, 0, 0. Y está funcionando perfectamente. Y finalmente, cuando tenemos 1, 1, aquí bueno, aquí tenemos de nuevo 0, 1, no es cierto, aquí tenemos 0, 0, me equivoqué. Justamente aquí cambia la señal, cambia las entradas y tenemos 0, 0, o sea los dos trenes al mismo tiempo. Y justamente aquí, cuando son los dos trenes al mismo tiempo, igual nos va a llevar el estado S1 que le va a dar prioridad al tren 0. Y de salida tenemos la misma que en el estado 1. Aquí 0, 1, 0. Y aquí también 0, 1, 0. Nada más que aquí las entradas son 0, 0. Y aquí tenemos de entradas 0, 1. Y finalmente podemos ver que otra vez pasa el estado 0. Aquí tenemos 1, 1 y justamente aquí va a pasar al estado S0, estado 0 y de salidas 1, 1, 1 y sería todo.